Si tú estás viendo este vídeo porque te cuesta mucho hablar, estás en el sitio adecuado y en realidad tienes un potencial increíble para ser la persona que mejor habla español. Hola, maravillosa internacional, ¿cómo estás? Yo estoy fenomenal. Y en este vídeo vamos a hablar de 5 cosas que puedes mejorar para poder hablar sin miedo. ¿Sabías que las personas más valientes son las que más miedo han tenido? Y yo conozco varios casos de ellas y de hecho yo soy una de ellas. Hubo un tiempo en el que a mí me daba miedo casi todo. Y mírame, aquí me ves súper valiente, bueno, me considero muy valiente. Y de verdad que he hecho cosas y he conseguido cosas que a veces personas que me conocen, que son amigos de hace muchos años o mi familia, me ha dicho, ¿cómo puede ser que con lo miedosa que tú eras seas tan valiente? Hay veces que se han olvidado incluso de que yo era miedosa antes, porque ahora las personas de mi alrededor me ven como valiente. Entonces, cuando una persona tiene mucho miedo, tiene el potencial de ser la persona más valiente que existe. Entonces, si tú estás viendo este vídeo porque te cuesta mucho hablar, porque cuando tú intentas hablar te sale una patata, o cuando intentas hablar no das pie con bola, estás en el sitio adecuado y en realidad tienes un potencial increíble para ser la persona que mejor habla español, ¿vale? Lo que necesitas es saber qué hacer, porque para poder hacer ese cambio necesitas una estrategia y necesitas saber qué hacer. Bueno, si no me conoces, me llamo Beatriz Cutillas Moreno o BCMU Spanish, y si te gustan mis vídeos, pues suscríbete. Yo lo que quiero es que lo tengas 1000 veces más fácil que yo lo tuve. Que te conviertas en bilingüe muchísimo antes de lo que yo lo hice, ¿vale? De lo que yo tardé en convertirme en bilingüe de verdad. Y bueno, pues si ya estás suscrito o suscrita, pues disfruta y aprende cada vez más y más. Bueno, vamos con el vídeo. Entonces, la primera cosa que puedes hacer o la primera cosa que tenemos que tomar conciencia es, que a lo mejor no te va a gustar, pero es empezar y refinar, ¿vale? Entonces, a veces queremos hablar español, a veces pues puede ser que estemos leyendo mucho, escuchando muchos podcasts, viendo películas, escuchando música, pero en realidad no nos atrevemos, no te atreves a dar el paso para hablar. Ese paso da mucho miedo, pero lo más importante es dar el paso, porque en el momento en el que los das, ahí está el secreto. Lo que más miedo te da, en el momento en el que tú das ese paso, ese miedo se desvanece. Y siempre digo que el miedo indica el camino. Cuando algo da miedo es porque por ahí es el camino. Por lo menos desde mi experiencia lo siento así, ¿vale? Entonces, lo primero es empezar y no hay mejor momento como el presente. Así que yo te invitaría a que cogieras una frase de este vídeo. Si quieres, vuelve al vídeo unos segundos y coge una frase de este vídeo, te pones delante del espejo y la dices. La repites tal y como yo la he dicho un par de veces. Y ahí ya has dado el paso de hablar, aunque estés hablando tú solo o tú sola, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso, empezar. Si ya has empezado, eso es fenomenal. Y entonces lo que puedes hacer es refinar, ¿vale? Entonces, imagínate, un gimnasta que va a hacer, pues no sé, un salto triple mortal,
¿Tú crees que esos gimnastas no han practicado 100.000 veces antes de dar el salto o de competir en unas olimpiadas o lo que sea? ¿Cuál es la respuesta? Pues habrán practicado muchísimo, ¿vale? Entonces, a la hora de hablar, una cosa que pasa cuando estamos hablando otro idioma que no es el nuestro materno o paterno, lo que pasa es que a veces hay frases que nos cuesta decir y nos atascamos en esa frase, y entonces cuando nos atascamos en esa frase, ya paramos. O como nos quedamos ahí atascados o atascadas en esa frase, pues ya no progresamos, ¿no? Y entonces lo que es el hablar se retiene mucho. Entonces lo que puedes hacer es, si has empezado ya a hablar, te irás encontrando con frases que te cuestan. Entonces ahí tienes que tomar una decisión de dos opciones. Practicar esa frase hasta que te salga bien, hasta que te salga, decimos en español, hasta que te salga bien o hasta que te salga, pero si de verdad te das cuenta de que es muy, muy difícil, que por lo que sea tu fisiología tú no puedes decir esa frase, tienes que buscar una alternativa, ¿vale? Entonces esa es la elección que tienes que hacer. Practicas, por ejemplo, yo sé que hay frases como haber hecho algo, es un conjunto de palabras que decirlo rápido pues cuesta, ¿no? De decir ya lo he hecho, o acabo de hacer, o sí, haber hecho, o sea, lo que es el pretérito compuesto del verbo hacer, porque utilizamos el verbo haber y el hacer. Esa es una de muchos ejemplos de palabras y frases que cuestan, ¿no? O sea, ya lo he hecho todo, porque es un poco como se dice en inglés a mouthful, ¿no? Ya he hecho todo, ya he hecho la compra, he hecho, has hecho la compra, sí, ya lo hemos hecho. O sea, todo ese conjunto de frases, yo sé que a veces cuestan de pronunciar para personas angloparlantes o que no son españolas, pues nativas, ¿no? O de habla hispana nativa. Entonces, ese tipo de frases, practicarlas, 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 y si ves que no puede ser, busca una alternativa. Los condicionales son otro ejemplo de frase que normalmente hace falta practicarla. El podríamos, querría, me gustaría es un poquito más fácil, pero me vendría bien, me podrías poner un café, algo así, ese podríamos tener una mesa, es complicado a veces pronunciar, ¿vale? Entonces, esa es la segunda parte de la primera cosa. Entonces, la primera es empezar y la segunda es, si ya has empezado, refinar, ¿vale? Entonces, vamos a la segunda cosa que puedes mejorar. Comprender y automatizar, ¿vale? Entonces, comprender, ¿qué es lo que tengo que comprender? Bueno, pues comprender cómo funciona una lengua extranjera, comprender cómo funciona el aprendizaje de una lengua extranjera. Una lengua que no es la tuya se aprende pues desde muchos aspectos. A mí me gusta comparar una lengua con el océano, ¿vale? Porque es grandioso, es misterioso, parece todo lo mismo, pero tiene un montón de cosas sumergidas que no sabes cómo funcionan. A veces te crees que va a estar calmado y se remueve, y a veces te crees que va a ser muy difícil y es tranquilo, ¿no? Entonces a mí yo hago el símil de una lengua, o el español en este caso, con el océano. Entonces, hay varios aspectos con los cuales aprendemos una lengua. Esto lo vas a ver muy claro con un ejemplo. Mira, yo creo que el 99% de las personas saben decir cómo te llamas. Saben qué significa cómo te llamas.
pero a lo mejor el 20% de ellas saben escribirlo. Bueno, el 20 es muy poco, pero vamos, de las personas que no son hispanas o que no hablan español, el 20% a lo mejor saben escribirlo, saben el te lo que es y el llamas, el verbo, pero la mayoría de personas no saben, pero saben perfectamente que si quieren decir what is your name, saben decir cómo te llamas, ¿vale? Y muchas de ellas no sabrán ni escribirlo. Y lo que queremos como aprendices de español es añadir más y más de estas frases. O sea, que la lengua cada vez sea más y más así. Por eso digo comprender, primero comprender cómo funciona la lengua y lo segundo es automatizar, porque cuando tú dices una frase así, la tienes completamente automatizada en tu cabeza, en tu fisiología de decir esa frase, está completamente automatizada. Luego, cuando hablo de comprender la lengua, lo que quiero decir es que hay frases que no sabemos ni escribir, pero sabemos decirlas, como el cómo te llamas, y no sabes ni por qué sabes eso. Luego hay otras frases que aprendes leyendo, que las traduces y las comprendes porque las estás traduciendo. Hay frases o palabras que las ves escritas y sabes lo que quieren decir, pero no sabes ni cómo pronunciarlas. Por eso digo que la lengua tiene muchos aspectos, ¿vale? ¿Y cómo se aprende una lengua en conjunto? Pues aprendiendo un aspecto de esa lengua, pues escribiendo, escuchando, leyendo y luego hablando, ¿vale? Y luego con esas frases que están ahí metidas que cada vez se hacen más parte de ti mismo o de ti misma. Así que bueno, al comprender y al automatizar, yo creo que también es un paso muy bueno para hablar. El tercer paso o la tercera cosa que puedes hacer está muy relacionada con esta que te acabo de decir, que es frasecillas útiles. Entonces, algo que puedes hacer es aprenderte frasecillas que son útiles, que puedes utilizar casi en cualquier conversación en la que te encuentres. Y aquí me gustaría hacer un inciso. Yo creo que para hablar una lengua, lo que tienes que intentar siempre es, cuanto más posible, ir a visitar ese país. Porque al final, si tú estás aprendiendo español, es porque quieres tener una relación más cercana con países de habla hispana, de Sudamérica, o quieres tener una relación más cercana a países como España, ¿vale? Países de habla hispana en general. Entonces, lo mejor que puedes hacer es visitar frecuentemente. Y siempre le digo a mis estudiantes que cada vez que van a España, en este caso, es como que se lo tomen como una clase gratis, que no se pongan la presión de decir, yo debería saber esto, debería saber lo otro. No, simplemente tómatelo como una clase, una oportunidad para practicar, porque vas a aprender tantísimo en esas interacciones, ¿vale? Entonces, cierro el inciso y volvemos a lo que estábamos diciendo, que eran las frasecillas útiles. Entonces, si tú te aprendes frases como, por ejemplo, vaya, si te están contando algo y dices vaya, vaya no quiere decir nada, vaya es como, interesting, ni siquiera interesting, es como, oh, I see, ¿vale? Vaya, ¿en serio? ¿Really? Cuéntame, tell me more. O por ejemplo, yo también, me too. O yo tampoco, no, me neither. O a mí también, which means, esto estaría en el sentido de me gusta mucho este café, a mí también. O no me gusta esta película, a mí tampoco.
O sea, maneras de estar de acuerdo con la persona que tienes delante o en desacuerdo. Por ejemplo, ¿quieres algo? Sí, gracias. Si tú sabes decir sí, gracias automáticamente, o si sabes decir no, muchas gracias automáticamente, ahí no te paras a pensar qué es lo que tienes que decir. Y esas frases te dan algo de tiempo en la conversación sin parar para poder pensar qué es lo siguiente que puedes o quieres decir, ¿vale? Si tú, por ejemplo, dices, cuéntame, dime más. Entonces esa persona te dice más, no es ideal, pero en ese momento, pues tú, en esos segundos que te está contando más, posiblemente lo mismo, pues te da tiempo a pensar qué es lo que puedes decir, ¿vale? Entonces esta es la tercera, las frasecillas útiles, esto es una maravilla y lo bueno es que normalmente son muy cortas y muy fáciles de aprender. Entonces vamos con la cuarta cosa que puedes hacer para poder hablar sin miedo. Estudiar palabras en grupos. En lugar de estudiar palabras separadas, estudia palabras en grupos y comprender que diferentes idiomas tienen diferentes maneras de decir lo mismo, ¿vale? Un ejemplo que me viene a la mente es de how old are you? ¿Cuántos años tienes? Que esa traducción sería how many years do you have? Y así es como hablamos en España, entonces, o en español. Entonces, si tú te aprendes las frases en grupitos, en lugar de aprenderlas separadas, ahí y cuando las practicas, las verbalizas delante del espejo, como hemos dicho en el punto número 1, y las empiezas a introducir en tus conversaciones y las empiezas a automatizar, como hemos dicho en el punto 2, todo fluye más y es una manera más amena de aprender y es una manera más efectiva de aprender y muchísimo mejor para hablar, porque tú esa frase la has aprendido junta, ¿vale? Incluso frasecillas como refranes, ¿no? Como decir, mira, como el perro de San Roque, ni come ni deja comer, ¿no? Te aprendes, ni come ni deja comer. Y si tú sabes el significado de esa frase, que es una persona que no quiere hacer algo, pero tampoco quiere que los demás lo hagan, y te aprendes esa frasecilla en un grupo de palabras todas juntas, pues te va a ayudar mucho para a la hora de hablar comunicarte. Y aquí viene otro truco además. No solo aprenderte las frases en grupos, sino que también escuchar esa frase en grupo y prestar atención a la manera de pronunciación, porque hay veces que, como ya sabes, las palabras al pronunciarse se juntan en español y muchas veces no nos animamos a hablar, no porque no sepamos la frase, sino porque no sabemos poner la entonación, no sabemos dónde juntar esas palabras y cuesta, ¿no? Es como que el idioma no fluye, como por ejemplo, un ejemplo podría ser decir, si quieres podemos ir juntos algún día. Pues ese juntos algún día, la S y la S de juntos y la A de algún día, pues casi que se junta. Entonces es juntos algún día. Entonces si tú te lo aprendes como si quieres podemos ir juntos algún día, es una pronunciación muy, ¿cómo decirlo?, con interrupción y ahí no fluye esa habla. De todas maneras, me gustaría especificar o recalcar que no tienes que esperar a hablar súper bien para empezar a hablar. O sea, empezar a hablar hay que empezar a hablar desde ya, desde hoy. Si tienes un amigo o una amiga española, o tu pareja o tu hijo o tu hija o quien sea, desde ya
este segundo de este momento, lo ideal sería que cojas una frase y la digas ya. La digas bien o la digas mal, da igual, ¿vale? Pero lo que te estoy comentando es cuando tú ya estás, que has pillado un poco de ritmo o estás practicando en casa antes de salir ahí a hablar. Pero cuando estás ahí fuera, tienes que hablar desde ya, ¿vale? Bueno. Y la quinta cosa que puedes mejorar son las asociaciones. Las asociaciones, tengo un vídeo sobre ellas y es lo que te permite no traducir, hablar sin traducir, que está muy relacionado también con la tercera cosa que hemos hablado, la segunda que era automatizar. Entonces, la tercera de asociaciones te ayuda mucho a hablar sin traducir y a su vez te ayuda a automatizar. ¿Cómo se puede hacer estas asociaciones? Bueno, pues en este vídeo que hice puedes ver los detalles del vídeo y ahí te explico en profundidad. Pero te puedo poner un ejemplo de asociación. Mira, la palabra library en inglés, en español es librería, ¿vale? Entonces, library está relacionada con libros. Librería en español no es una library, es un bookshop, ¿vale? Pero está todo relacionado. Entonces tienes varias palabras ahí que están todas relacionadas. Mira, tienes library, bibliography, biblioteca, bibliografía, referencias. Y luego tienes books. Entonces, books es la palabra anglosajona del inglés que no se parece en nada al latín ni se parece en nada al español. Entonces, books es como esa palabra que no tiene casi relación. Pero luego, library tiene mucha relación con libro, ¿vale? Entonces, es el sitio donde están los libros, library. Pero luego tienes biblioteca, que es la palabra española para library, que luego cuando vuelves a un ámbito muy formal en inglés tienes bibliography. Y en español también se dice bibliography. Pero luego una cosa muy interesante es que en español también se dice referencias. Y en inglés references puede ser una referencia de trabajo, ¿no? ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice en español ahora? No me acuerdo. Recomendación. Una referencia es una recomendación, ¿no? Cuando es una carta de recomendación, que a su vez es recommendation, pero se utilizan en diferentes ámbitos. Entonces, te das cuenta cómo estas palabras están todas relacionadas entre sí y si lo piensas, una referencia, references, que en español referencias puede ser bibliography, en realidad la referencia para un trabajo, referencing, en realidad es comparar a esa persona con un estándar, ¿no? Entonces, las references de un artículo científico, por ejemplo, es la bibliografía, ¿no? En lo que te has basado para escribir ese artículo. Y cuando tú tienes una reference de una persona de un trabajo, te estás basando en esa carta para contratar o incluir en tu grupo de trabajo a esa persona o no, ¿vale? Entonces, ese es uno de los ejemplos de las asociaciones. Este ejemplo es un poco profundo. Yo personalmente es que disfruto mucho de la lengua, entonces ahí pues tengo mucha curiosidad y me gusta mucho unir y pensar en las palabras que se interrelacionan. Y si tú coges esta costumbre, esto te va a ayudar mucho a poder pues adoptar esas asociaciones, porque yo creo que es en esas instancias cuando es más fácil
el poder hablar sin traducir, porque tú una vez que has hecho estos pensamientos o estos procesos mentales, ¿no? Que ya sé que biblioteca no es library, que librería es the bookshop, y ahí ya lo has pensado y luego cuando tienes que decirlo te sale solo y te sale aún muchísimo mejor si lo has practicado con anterioridad. Y esto era lo que te quería mostrar en el vídeo de hoy. Espero que te haya servido de muchísima utilidad. Espero que cada día te sientas más suelto o más suelta en tu español y que te atrevas a hablar y que si necesitabas ese pequeño empujoncito para atreverte a hablar, pues espero que este vídeo haya hecho ese trabajo. Te deseo lo mejor. No te olvides de que tú eres importante, que tú eres especial, tú eres único, única. Comunícate, libérate y claro que sí, conecta. Muchísimas gracias. Hello, wonderful international. How are you? I am so well. And in the video today, we're gonna talk about 5 things that you can do to make that step so you can start speaking Spanish without feeling self-conscious, without feeling fear. Did you know that the bravest of all the people are those that were the ones that felt the most fear in the past? In fact, I know a few examples of people that had undergone situations or in their own minds they were so scared of everything, and in the end they have turned up to be so brave. And in fact, I would include myself as being one of those people. Many years ago, I was fearful of so many things. And in fact, some old friends and my family sometimes says to me, I cannot believe how brave you are. And I think, well, I think it's because I have been so scared. So if you are struggling when you want to speak Spanish, you don't seem to be able to make that step, I would like you to know, I want you to know that you have the potential to speak Spanish in a brilliant manner. What happens is that sometimes we don't know what to do to make that change. We don't know the strategies. So in this video, we're gonna talk about 5 things that you can do to improve that. If you like my videos, subscribe, and if you are subscribed already, please enjoy and keep learning every time more and more. So what's the first thing? And I'm sorry because it could be that you may not like this, but the first thing is to make a start plus refine. Okay? So the first thing is that sometimes we don't actually start speaking Spanish or start speaking a foreign language because we don't actually start. So you may be reading a lot of books, you may be listening to a lot of Spanish, you may be writing a lot of Spanish, but when it comes to talking, you don't want to make that step, and there is no better time like the present. So I would like to ask you to please go back a little bit in the video or just find a Spanish sentence that you would like to say. Have a look at the pronunciation. You can do that in word reference, for example, or you can have a look in my video a few minutes back. And please go in front of the mirror and say that sentence, and you have made that step, and you will see how the fear vanishes. Okay? Because for me, from my point of view, the fear is showing you the path. Whatever that you are more scared of, that's what you need to do. Okay? Now, if you have already started, that is absolutely fantastic. The second thing you can do in the same group of these 5 things that you can do, the second point is to refine. Have you never seen like a champion, an Olympic champion in swimming? Don't you think that this person may have practiced like 3 million times actually
before the races, before doing their competitions? Of course they have. So you can do and take the same approach. When you start speaking Spanish, you will find phrases, sentences that will be a little bit of a mouthful that you would probably find difficult to pronounce. And what I would like to say is for you to then practice in front of the mirror, practice once and again and again. And you have two options here. So if you see that phrase, by practicing you getting better, fantastic, so you can incorporate it in your repertoire of phrases that you can say. If you see that really is very difficult, you can find an alternative. Examples of these phrases are the conditional podríamos, or the pretérito perfecto compuesto of the verb hacer, he hecho la compra, has hecho la compra, he terminado. These are some examples, but there are plenty of sentences that are difficult to pronounce in Spanish. So if you find that this is not very easy for you, you can find an alternative. And if it's a fundamental phrase, you can practice, and then in the end, you can incorporate it. The second thing that you can do is to understand how learning another language works and also automate a little, okay? So understanding how the language works. So I like to compare the language with an ocean because it's very broad and it has a lot of like intricacies that we don't really know, and sometimes you think it's gonna be calm and it's like really like tempestuous, and sometimes you think it's gonna be very tempestuous and then it turns out to be very calm, and there are so many aspects to it. So when I say there are so many aspects to it, you will see this clearly with an example. Sometimes there are words that you can read but you don't know the meaning. Sometimes there are words that you translate or sentences that you translate but you don't know how to pronounce them. And for example, there is a sentence, ¿Cómo te llamas? Everybody knows this. Why people know this? No one even knows. Like, there is a high percentage of people that I'm pretty sure don't even know how to write this sentence. But the reality is that if you need to ask someone in Spanish, what's your name? You know to say, ¿Cómo te llamas? And what you want, and that's what I call automation, automated. What you want is to have every time more and more of these sentences that you don't know where they're coming from, but you can just say and communicate using that sentence. And how does the language works? Because you'll be like, well, there are millions of sentences. How am I gonna get all of them in my head? Well, by reading, by writing, by listening, by talking. All of those aspects of the language come together eventually. So that's how it works. And by understanding this, I think it's a huge step, because then you know where you are. You're like, right, learning a language is a huge ocean, and I am at this point in my life, no? In this journey of learning, I'm at this point, and this is okay. Now, the third thing that you can do is to learn small, handy sentences that you can use in any conversation. So, for example, ¿en serio?, which means really, or cuéntame, which means tell me more, or yo también, me too, yo tampoco, me neither, a mí también, like I like that too, or a mí tampoco, I don't like that neither. Or for example, ¿sabes? ¿Sabes means do you know? You know? So you can use these sentences when you are in conversation, and that will give you that little bit more of time to think of what you're gonna say next. And because you are dotting here these little sentences, that conversation seems to flow better
rather than having a full gap of silence where you are trying to think of what to say. So those sentences are really, really handy. The fourth thing that you can do is to learn words in groups. So something we need to understand as well is that another language will have phrases that are completely different to the like-to-like translation to say exactly the same. An example that comes to mind is how old are you, which in Spanish is ¿cuántos años tienes?, which will be the equivalent of how many years do you have. So instead of learning every single word separately, you learn the little sentence. And that's very in line with the frasecillas that I said before. You learn them all together. And here is the trick. When you learn a little sentence or chunk of little words all together, you can learn the pronunciation of those, because sometimes it's difficult to speak because we know the pronunciation of each of those words but know how they are pronounced together. So an example that comes to mind is to say, si quieres vamos juntas algún día. And here the vamos juntas algún día, the S and the A goes together, and the intonation. Another thing that comes to mind is also how to elaborate a question. ¿Quieres que quedemos mañana? The intonation is implying the question. So it's not only learning the structure of a few words together, it's also learning the intonation. And that will give you more fluidity as well. The fifth thing that you can do is associations. I have a video on associations, and this really helps you with not translating in your head. And you can see all the details in that video, but I have a very clear example that this is the kind of sort of logic and rationale that I use my own self with a different language and with languages in general, because I really love to observe the language and the words, but it will give you an idea of what to do, and you can remember much better or start talking without translating after knowing this kind of way to see things. So the example is to do with the library. So when you say library, in Spanish, librería is not the library, it's the bookshop, but is related to library, because book is the Anglo-Saxon term or word for books that has no relation with the Latin of Spanish, but librería does, or library does. But a library in Spain is a biblioteca, and then you have another word in English which is bibliography, which is related to biblioteca and library and books. And the biblioteca is the library, okay? And then you have something very interesting as well, which is in Spanish we say bibliography, bibliografía, o referencias, references. And references are also used in English language, but you can also talk about references as a reference letter for someone for work, or for some administrative procedure. And in Spanish that is recommendation, recomendación. So see how the words sort of link together, they are all interlinked, and I think that when you have those reflections, oh, how interesting. So in Spanish is biblioteca, that comes from bibliography. I think that really helps you as well to remember, to process, and then when you are going to speak, if you combine these associations with the other 4 things that we have spoke about, you will be better at talking Spanish.
I hope that you found this video useful. I hope that if you needed that little push to make a step and start speaking more Spanish, I hope that this video did that job for you. And as I always say, I wish you the very best. Don't forget that you're important, that you're significant, that you matter. Comunícate, libérate, conecta. Muchísimas gracias.